Hola, buenos días. Hoy voy a compartir un nuevo videito donde voy a tratar de explayarme un poquito más sobre dos problemáticas que enfrenta la industria musical actual. Quiero aclarar que cuando digo industria musical me refiero tanto a la independiente como a la mayor, ¿ok? Como a la multinacional. Es decir, hablo prácticamente de todo el proceso industrial, todos las regalías, todos los ingresos económicos que genera la industria, tanto para artistas independientes como para las majors. Para esto quiero recordar también que los ingresos generados por música independiente corresponden a un 40% del mercado, de la totalidad del mercado, mientras que el 60% restante se divide 20, 20, 20 aproximadamente entre Sony Music, Warner Music y Universal. Bien, dentro de este contexto hay una problemática, una cuestión paradigmática doble, ¿no? Por un lado, tanto de los sellos majors o de las discográficas majors, mejor dicho, las compañías majors, mainstream, tiene la problemática, digamos, que cada vez pierden más cuota de mercado en manos del sector independiente. Es decir, ese 40% antes era menor, era un 39, 40, y año tras año van perdiendo más cuota de mercado por cuestiones lógicas y que también quizás en otro video podemos profundizar un poco más. Y después hay una problemática también para el sector independiente, porque digamos que estos ingresos, si bien representan el sector independiente, no todos los artistas independientes tienen una misma agrupación o una misma entidad jurídica, ¿no? No tiene una empresa entre todos los artistas independientes, sino que cada uno es su propia marca, su propia empresa, su propio proyecto, y también puede haber, digamos, sellos independientes o pequeñas organizaciones formales que representan o son catalogadas como independientes también. En este punto, igualmente, la cuestión importante a entender es que hay un 40% de la industria que es independiente, pero que ese 40% después se divide por todas las entidades independientes. Mientras que, por ejemplo, el 20% que corresponde a Sony Music se administra desde la entidad Sony Music, es decir, a una estructura más organizada y por eso también tiene un mayor impacto. La problemática aquí es que cada vez el sector independiente adquiere más cuota de mercado que las discográficas. Igualmente, está bueno entender, para ver y tomar dimensión de lo que realmente conlleva esto, es que el sector independiente es un 40%, mientras que Sony Music, Warner y Universal, cada uno tiene aproximadamente un 20%. Es decir, el sector independiente tiene la misma capacidad de ingresos que dos de las empresas más importantes. Bien, 40 contra 40 y quedaría un 20 restante. Así que tranquilamente el sector independiente podría competir a nivel ingresos y podría desplazar tranquilamente por lo menos a una. Es decir, con un 40% de ingresos puede, en términos de mercado y lógica de mercado, podría competir con muchísima más facilidad que contra un 20. Bien, ¿por qué no lo logra? Justamente porque ese 20, como en el caso de Sony Music, entra todo a una misma empresa y se organiza un plan de acción desde allí. Mientras que, obviamente, el 40% se divide en todos los artistas o entidades independientes. Siempre está bueno aclarar que cuando hablo de independiente, hablo generalmente de aquellos que son dueños de su fonograma o de su propiedad intelectual. Bien, su propiedad intelectual puede ser la obra y sus derechos conexos, que es el fonograma y los derechos por interpretación. Existen también sellos independientes, publishing independiente, distribuidoras quizás podemos decir independientes. Bueno, dentro de todo el eslabón de la cadena también hay una tendencia a lo independiente que se lo vincula más que nada a la acción regional, mientras que las majors, las mainstream, operan, digamos, con sede internacional, son multinacionales. Bien, además de que también manejan no solamente el segmento o el sector de mercado de la música grabada, sino que también manejan la parte en vivo y también manejan el sector del entretenimiento. Es decir,
desde que se compone la obra hasta que se vende un recital o hasta que compras un teléfono o algo, como antes, por ejemplo, Sony, que tenía también los medios y formatos de reproducción. Quiero profundizar más que nada en la segunda, que es la que más me interesa como siempre. El tema de análisis e investigación mío es la música independiente, es el ámbito que me interesa desarrollar y sobre todo en sectores para el que me dirijo, que es Argentina, siempre contrastándolo con Europa. El sector independiente es el que más me interesa, porque creo que es el más valioso a profundizar, digamos. Eh, A ver, volviendo a este ejemplo, dentro del 40 y el 20 y cómo se reparte el mercado, tenemos la gran problemática que la estructura independiente, si bien genera esos ingresos, no los puede agrupar y hacer accionar con la determinación o la profundidad o la organización que sí lo hace el 20% de Sony, y acá hay una gran diferencia. Esto da también lugar a que este dinero pueda entrar en el sector independiente, pero no se aprovecha, se disfruta al máximo, siempre entendiendo el dinero en mi visión, que me parece que es la visión que corresponde como un medio, no como un fin. Bien, me parece que en el fin nunca logra tener esa cantidad de importancia, digamos, y como un medio, digamos, no se puede explotar de la mejor manera. Para eso, digamos, decimos, voy a tratar de como armarlo conceptualmente, voy a tratar de dividirlo en uno, dos, tres, cuatro eslabones importantes que por ahí podemos tomar desde la industria mayor, ¿bien? Que por ahí en la industria independiente no se están adaptando y eso hace que se pierda dinero o impacto o fuerza, ¿bien? Esto lo bueno es que lo puede aplicar tanto un sello como un publishing, como una empresa de eventos, de producciones en vivo, como también un artista independiente que está comenzando o que sacó ya su quinto álbum. Estos conceptos están pensados para esa escalabilidad y expansión. Si vamos y lo vemos en términos industriales desde el proceso productivo, lo voy a agrupar en cuatro grandes eslabones, digamos. El primer eslabón, digamos, es el fundamental del proceso productivo, que es en proponer obras, en producir obras interesantes para su escucha, ¿bien? En términos de mercado, para las audiencias, para los clientes, para los oyentes, ¿bien? Digamos que la materia prima, digamos, siempre es la obra. Y distingo, la obra es la música en la composición y la autoría, en el caso que tenga letra, pero hablo solamente de la música, no hablo aún del fonograma. Hay un proceso de industrialización. Cuando se habla de obra, no necesariamente se habla de fonograma, ¿bien? Se puede hablar independientemente de obra, una obra inédita, es decir, que nunca se grabó, pero que está compuesta, está registrada, pero nunca se grabó. Cuando se graba y se masteriza, ahí ya tenemos lo que es el fonograma, ¿bien? Puede existir obra sin fonograma, pero no puede existir fonograma sin obra, ¿bien? Son un proceso de industrialización distinto, es decir, puede existir la harina sin el pan, pero no puede existir el pan sin harina, ¿bien? Para poner un ejemplo burdo. Dentro de este primer eslabón, son eslabones productivos, encontramos agentes, ¿bien? En la industria mayor o en la industria multinacional hay roles identificados. Y acá es muy importante lo que aclaraba antes entre obra y fonograma. Por ejemplo, vamos a hablar solamente ahora de la obra y vamos a decir que una obra conlleva escritores, songwriters, en la industria mayor se los conoce como songwriters, los escritores de canciones, y también existen los artistas, ¿bien? Los artistas son aquellos que interpretan esas canciones y las dan a conocer al mundo, digamos, las graban, las interpretan, las ejecutan en vivo, ¿bien? La imagen simbólica del artista. Pero generalmente, y la mayoría de las canciones, es específicamente más de un 70% de la música que existe grabada en el mercado,
no está interpretada por los que las compusieron. Es decir, hay un grupo de gente que escribe música y letras y hay un grupo de personas que son los más conocidos, los artistas, que las interpretan. En algunos casos pueden coincidir, pero en el 70% de la música que escuchamos, quien la canta no es quien la escribió ni quien la compuso. No es quien escribió la letra, no es quien compuso la música. Entonces, para eso hay una determinada palabra que son los songwriters o los escritores de canciones o los compositores autores. Bien. Después están los artistas también. Pueden ser el mismo o no. Bien. Y después hay un rol fundamental que funciona mucho en la industria formal, que es el A y R. Seguramente han escuchado bastante este término, pero A y R viene de la representación simbólica de Artists and Repertory, o sea, artistas y repertorios. El repertorio hace referencia a la escritura de la canción, bien, a la obra, y artist hace referencia al artista. Entonces, el rol del AIR, que es una persona que trabaja para las grandes compañías, trata de juntar las mejores canciones de los songwriters con los mejores artistas posibles para lograr el mayor impacto. Esta es una figura que en el sector independiente quizás no está tan aprovechado, justamente porque eh, los artistas y los songwriters y los compositores son lo mismo en términos prácticos. También justamente porque puede suceder que, por ejemplo, a una compañía discográfica mayor no le guste la interpretación artística, pero sí le guste la obra. Entonces te puede decir, mira, yo quiero tener tu obra, pero no quiero que la cantes tú. Entonces uno ahí dice, no, bueno, yo la quiero cantar yo, la quiero interpretar yo, la obra es mía y yo hago lo que quiero, perfecto, no acepta el acuerdo, pero toma la decisión de ser artista independiente ante esta propuesta que no le gustó de las majors. Pero igualmente en términos productivos está bastante bueno, digamos, porque el AIR lo que trata es de conectar mejores canciones con mejores artistas y básicamente elevar la vara o el nivel, ¿bien? Y esto también puede terminar, puede encauzar a que la obra se potencie. Por ahí uno puede juntar a dos eh, compositores muy buenos y crear un proyecto conjunto y hacer muy buena música, de muy buena calidad, de muy buenas virtudes. Y esa figura del AIR, por ahí era un amigo en común que dijeron, bueno, ¿por qué no los junto a ellos dos? Esta figura generalmente es asalariada, puede tener un contrato, puede tener siempre, se puede negociar una parte de los derechos. A ella en cuestiones de contratos entramos libres. Pero sí es una primera figura que cuando tratamos de hacer los análisis de cómo funciona la industria mayor a la industria independiente, esa figura en el primer proceso productivo generalmente no existe. O existe en modos muy encubiertos y no tangibles. Pero es un factor y un capital humano clave porque, como les digo, es una persona que vive de eso y generalmente recibe muchas obras, recibe muchos artistas y tratas de conectarlo. Y uno puede ser tranquilamente independiente, aún teniéndolo. Pero está bueno para que se generen estas figuras también de forma orgánica y consciente en el mercado independiente porque ayuda mucho a generar muy buenas obras de mucha calidad y que puedan competir, ¿bien? Entonces allí también hay un factor clave para poder ganar la competencia dentro de la competencia entre independientes y majors, ¿bien? Por eso quizás un 20% mayor tiene mucho más impacto que un 20% independiente de mercado o un 40%. Justamente porque quizás ese 20 es muy fuerte a nivel de calidad de obras, ¿bien? O no, pero bueno, es un ejemplo. Así que como primer punto, dentro de ese primer eslabón productivo que tiene que ver con la obra y cómo se graba, está bueno que corresponda a eso, digamos.
martillando al lado. En el segundo eslabón podemos encontrar, digamos, al vinculado al registro de la propiedad intelectual de estas obras, ¿bien? Y el registro de la propiedad intelectual básicamente lo que sienta son las bases legales y de propiedad para la explotación de las obras o de estos fonogramas, digamos, ¿bien? Se produce la obra, como vimos en el primer eslabón, creativamente, musicalmente, y luego después lo que hace es registra esa propiedad intelectual para que estén las bases legales para tener la propiedad, como cuando compras una casa, el título de propiedad, para poder cobrar, explotar los frutos económicos que esa obra dé. Bien, aquí claramente encontramos dos puntos o dos agentes claves que son las sociedades de autores y compositores colectivas, de recaudación de derechos de autores, compositores y conexos de maneras colectivas, bien, que en inglés son las CMO de propiedad intelectual. Y también encontramos los agentes legales. Collective Management Organization sería la CMO. Lo que en Argentina sería, por ejemplo, SADAIC, o aquí en España sería el SGAE, o en Italia sería la SIAE. Bien, son sociedades colectivas sin fines de lucro que lo que tratan es de registrar la propiedad intelectual y de resguardar, digamos, de quedarse con un porcentaje ante los trabajos de registro, de control, de que cuando no te hagan un plagio, de cuando suenan, bueno, lo dejo para que lo investiguen porque si pierdo mucho tiempo ahí me voy a poner amplio, pero básicamente facilitan el registro intelectual de esas propiedades para sentar las bases legales y luego poder explotar económicamente las obras, ¿bien? Entonces, lógicamente, es un proceso que la industria mayor realiza, ya puede hacerlo a través de estas CMO de colectivos sin fines de lucro, o puede hacerlo también de manera privada con sus propias entidades. Lógicamente la CMO generalmente SADAIC tiene acuerdo con SGAE aquí en España y tiene acuerdo con SIAE en Italia y se pueden hacer una red de recaudación y de control más grande. También se puede hacer de forma privada, pero bueno, imagínense las dificultades que eso conlleva también administrativamente. Sí suele pasar que los artistas muy grandes como Michael Jackson, Bad Bunny, puedan llegar a tener sus propias empresas de control y de administración de propiedad intelectual y que ellos mismos realicen los controles para no perder márgenes de ganancia tampoco en pagarles comisiones a la CMO. Pero tanto las CMO trabajan como con artistas independientes como con artistas de majors, ¿bien? Y una parte muy importante es el legal advisor, o sea, el consultor legal, otra figura claramente que cuando traspasamos de la industria mayor a la industria independiente queda fuera del mapa y es un eslabón muy importante. El legal advisor, digamos, es una figura clave, el consultor, un abogado de confianza en propiedad intelectual, es importante porque en contratos, tanto de música grabada como contratos en vivo o sponsorio con marcas, da una estabilidad formal, digamos, ¿bien? Entonces, está bueno para tener en cuenta. Hay una página bastante interesante que es Sympathy for the Liar, que está buenísima, pueden sacarse dudas puntuales ahí, pero el ejemplo va a decir que, bueno, hay una necesidad también de mercado, hace falta asesoría legal en la industria independiente y, como les digo, legales por dos puntos, para defender tu propiedad intelectual, pero después para entender que en base a esa legalidad permite la explotación económica. Es como tener el título del auto o el título de la casa, prácticamente. Va haciendo contraste con nuestra industria. Y después viene un tercer eslabón que me parece a mí el más interesante y creo que es el que más falta, es muy importante el anterior y este es el que realmente falta como mucho empuje, digamos. Siempre digo que por lo menos en los últimos años, por lo menos en la industria argentina, si bien está funcionando en muchos casos muy bien, cuando lo vamos más hacia lo regional o más hacia lo interior,
estamos un poco en recesión, ¿no? En términos industriales. Hay menos ingresos, se generan menos ingresos por espectáculos en vivo, se graba menos, se graba más en casa, se postproduce más en casa, lo cual no está ni bien ni mal, pero claramente se va bajando la calidad del producto, entramos a hacer cosas más baratas, quizás no tan lindas a niveles de audio, y por ende después no son muy comerciales, sino que quedan sujetas a un éxito relativo que pueda llegar a tener en un impacto masivo en streaming. Pero digamos que no es la idea de una visión industrial, digamos, siempre es tratar de hacer productos bonitos a buen precio y con una visión de durabilidad en el tiempo, ¿bien? Eso es como lo interesante. Justamente dentro de esa visión, recordamos, venimos del primer eslabón, que es la obra en sí, la creación, todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, nutrirlo con las figuras que en la industria medio lo utilizan, pero en la independiente no tanto, que es el ILR, INR, y en la parte, segundo punto, que es las bases legales de eso que se creó, que ahí entran la consultoría legal y la gestión de sociedades colectivas de derechos de autor, de propiedad intelectual. Y ahora vamos al tercer punto, que son aquellas que tratan de desarrollar la parte económica de esas obras. ¿Bien? Es decir, creación, legalidad, lo que la industria americana sería patentamiento, norteamericana patentamiento, y en el tercer eslabón, la parte de explotación económica de eso que se registró legalmente. Y acá es donde vienen bastantes cosas interesantes, donde a mí me interesa mucho, pero básicamente tengamos en cuenta que en la música grabada ya tendríamos la obra creada, grabada en un fonograma, en una canción, en un máster, bien, digital, físico, el formato que sea, ya la tenemos registrada en la propiedad intelectual, es decir, ya está registrada para que exista, tiene sus códigos de productos, de ISRC, de todo lo que tenga que tener, que dará para otros videos, y ahora pasa a la tercera parte, que es, bueno, a salir a hacerlo público, a publicarlo y ofrecerlo. Por eso es lo que se conoce como el publishing, ¿bien? Publishing es una palabra que en la industria, sobre todo argentina, no es tan conocida y se confunde mucho con sellos discográficos, ¿bien? Y ahora voy a explicar a grandes modos y después voy a desarrollar otro video donde voy a hablar de la diferencia entre qué es publishing y qué es sello discográfico, ¿bien? Lo primero y fundamental de entender es como lo que primero explicaba en el video. Hay obra y hay fonograma, ¿bien? Son dos cosas distintas, la composición y después la grabación que termina en un máster, ¿bien? El máster es el fonograma, lo que está dentro del máster que escuchas es la obra. Son dos cosas distintas. No puede haber fonograma sin obra, pero sí puede haber obra sin fonograma, porque todavía no se grabó, no se traspasó en un máster, un inédito, digamos, ¿bien? Ahora, cuando tenemos fonograma, es decir, ya hay una obra grabada que terminó en máster, dentro de la lógica del mercado de la industria musical, lo que hay que tratar es de colocarlo, ¿bien? Pero uno coloca tanto el fonograma y lo que está dentro del fonograma, que es la obra. Todo lo que tenga que ver con la obra, que son los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y de composición, y sus derechos conexos, que es el fonograma y la interpretación o la ejecución, todo eso lo ejecuta, digamos, el publishing. ¿Bien? Publishing de publicadora es lo mismo que la editorial. ¿Bien? Simplemente que la palabra editorial quedó desplazada en el tiempo, se sigue usando, pero quedó desplazada en el tiempo y nos viene como muy a la mente y ejemplo gráfico el tema de los libros, editorial, porque antes las editoriales, bien, las publishing, mmm, estarían dentro conllevadas las letras, pero también estaba conllevado el tema de la partitura, bien, y antes se vendían las partituras para que las interprete tal orquesta, de tango, de folclore, de lo que sea, de música clásica. Bueno,
las editoriales hacían libros de música con las partituras para que quien las compre adquiera esa obra o licenciarla por un tiempo para una sinfónica determinada, lo que sea. Pero desde allí quedó la palabra editorial, porque se hacía, era una industria que funcionaba antiguamente con el formato libro de partituras. Pero actualmente ya quedó desplazado, se siguen haciendo licenciamientos de partituras, tanto de manera digital como física, pero digamos quedó vieja la palabra y se usa publishing. Pero el publishing lo que trata, digamos, es de comercializar todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, ceder derechos de autor, compositor, ceder por ahí una propiedad de un fonograma, ceder lo que sea, ¿bien? Distintas cosas. Y después está digamos, propiamente el sello discográfico, ¿bien? Que el sello discográfico, digamos, lo que trabaja básicamente es con el fonograma, que está vinculado, digamos, al derecho conexo del fonograma, pero lo que trata el sello discográfico es que ese fonograma genere la cantidad de ingresos suficientes. Como digo, después voy a hacer un video específico, quizás más amplio, sobre qué ingresos generan cada uno y cómo. Están siempre muy vinculados porque obviamente la base es la obra, pero básicamente, por ejemplo, en el caso más gráfico, el fonograma es uno, ¿bien? Por ejemplo, una canción voy a usar una artista actual, puede ser una canción de Duki que está grabada, que a la gente le gusta mucho, y ese fonograma digital o físico puede ser colocado, por ejemplo, para una publicidad o para una película, para algo que esté vinculado con la imagen, ¿bien? Y siempre que se mezclan imagen y audio, y sobre todo fonogramas, estamos hablando de una sincronización, porque se está sincronizando una imagen con un audio o un fonograma determinado, ¿bien? Para hacer esa transacción, digamos, darle los derechos, la licencia para que ese fonograma sea utilizado, bien, de manera legal, los sellos discográficos generalmente tienen que ver en la autorización y, bueno, en ceder los derechos y bla, bla, bla. Está más que claro también que los sellos fonográficos tienen, en términos reales industriales, tienen una participación o son dueños del fonograma o bueno, como hayan arreglado, pero generalmente tienen propiedad legal sobre el fonograma. Bien, eso es algo también que en la industria, digamos, no quiero ser profesional, en la industria mayor, cuando se traspasa a la industria independiente, y bueno, no hay personas que, por ejemplo, estimulen la sincronización. Bien, siempre es el artista yendo a defender esto aquí, esto allá, la radio, está bueno, pero digamos, en la industria mayor hay personas que se encargan simplemente de sincronización y están todos los días tratando de vincular ese fonograma, por ejemplo, a una película, a una radio, a lo que sea, ¿bien? Es como colocar el producto en mayor contacto con los mayores interesados, ¿bien? Esa figura, el de sincronización y licencia, es claramente una figura que la industria independiente le haría muy bien tenerla para poder tener mayor alcance. Generalmente, como todo, cuando hay recesión, todas esas cosas o las terminan haciendo los mismos artistas o se las delegan a un manager para que trate de hacer todo. O sea, desde meter la canción en una película que vaya al Festival de Cannes, como hasta conseguir una fecha en River. Bueno, no, o sea, a ver, hay uno para cada cosa, ¿no? Creo que va por ahí la historia. Después, obviamente, el manejo del catálogo, ¿bien? Por ejemplo, los artistas independientes viven mucho del obra en obra, cuesta mucho producir una obra, cuesta mucho publicarla, pero bueno, ya cuando se pasa a otra es como que la anterior se abandona. Bueno, esto claramente la industria mayor no lo hace, ¿sí? Digamos, sigue manejando el catálogo actual, es decir, las obras inéditas o recién publicadas en un lapso corto de tiempo, bien, que esto es un catálogo management, pero tienen personas que tratan de manejar ese catálogo, seguir haciéndolo estando vigente, de colocarlo, de hacerlo de sonar, que genere regalías, bla, bla, bla.
En la industria independiente no, digamos, es como que, bueno, medio que tenés que abandonar la obra anterior y mostrarte activo con una nueva. Eso también funciona así en la industria mayor, pero nunca se le quita, digamos, el pie del acelerador a los proyectos viejos. Bien, sobre todo porque es un bien intangible, digamos. El fonograma, el máster, es algo que puede tener un valor relativamente cultural y también de mercado. Si mucha gente lo quiere, es un producto, un bien intangible que eh, además no, si es muy bueno, no se devalúa con el paso del tiempo. Y ahí están muchas de las noticias que vemos ahora, justamente para poner un ejemplo de catalog management, cuando, por ejemplo, venden el catálogo de Pink Floyd a, no sé, a un filántropo o a un multimillonario o a alguien, un grupo inversor. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque prefieren adelantar todo el dinero que ese catálogo pueda generar y que ya saben que va a generar en futuro, porque por lo menos, no sé, Help de los Beatles, Twist and Shout, El Feliz Cumpleaños o Time de Pink Floyd o Wish We Were Here, la van a tocar y la van a escuchar miles y millones de personas de acá muchísimos años más. Y la van a seguir colocando en películas y va a ser algo de culto. Y bueno, entonces dicen, quizás yo no llegue a ver todo ese dinero, prefiero cobrarlo todo junto ahora, ceder todas las licencias, yo hacerme del dinero si soy Don Pink Floyd y que un grupo inversor las mantenga y les dé justamente un catalog management para seguirlas explotando. Bien, eso no pasa. Y creo que hay muchas obras en Argentina en la industria independiente que siguen teniendo muchas escuchas o que se pueden revalorizar y es algo súper interesante para hacer. Pero también existe un back catalog management, es decir, tenemos el manejo del catálogo de corto plazo, de los últimos 5 años, de los últimos 2 años, de los 6 meses, de lo que salió la semana pasada, y tenemos un back catalog, es decir, un catálogo de canciones que ya tienen muchos años, que al ser un bien que siguen teniendo los masters, que no se deteriora, bueno, hay que seguir gestionándolo porque por ahí, no sé, un sello puede manejar de una forma o un publishing puede manejar de una forma cierto catálogo y no hacerlo rendir lo mismo. Es como un jugador de fútbol, por ahí juega en Platense o juega en Chacarita, el jugador es el mismo, el equipo es distinto, funciona distinto. Bien, pero creo que tanto el manejo del catálogo como la sincronización audiovisual, como también los manejos de los catálogos antiguos o más viejos, de más de 10 años, por ejemplo, más de 5 años, son puntos bastante interesantes a desarrollar la industria independiente porque generan ingresos, ¿bien? Generalmente son obras y fonogramas que ya pasaron por todos los procesos anteriores, es decir, tuvieron una etapa, un primer eslabón creativo, tuvieron un segundo eslabón legal, es decir, están registrados legalmente, y tienen un tercer eslabón comercial, ¿bien? Que no tiene límite de tiempo y que depende de cómo se administra, ¿bien? Y después hay un cuarto punto, digamos, que tiene que ver con todo lo que sea contacto directo con los medios de comunicación o difusión también, que son la distribución, ¿bien? Antes la distribución era cómo hago para que este CD que se fabricó en La Plata, Buenos Aires, llegue al Musimundo que estaba en Córdoba, en el Patio Olmos. Y bueno, ahí había una distribución, ¿bien? Porque lo colocaba en ese Musimundo y las personas compraban el CD, lo llevaban a su casa, se amortizaba todo ese gasto, lo ponía en su reproductor, que por ejemplo también podía ser Sony. Supongamos que la artista era de Sony y quizás adentro tenía el famoso chanchito o el cassette o el vinilo de marca Sony y escuchaba ahí. Bien, era el medio, el formato de reproducción, el CD y el medio, los reproductores. Hoy en día sigue habiendo lógicamente un mínimo sector de ese mercado, el de vinilo siempre en alza porque se empieza a transformar en algo de culto, pero hoy en día, digamos, gracias a la tecnología y al on-demand de streaming, la distribución, digamos, ese concepto de distribución no existe más, sino que la distribución es pensada justamente para los artistas independientes. Obviamente las grandes discográficas, las majors ya arreglaron esto y si no invito a ver el documental de Spotify que está bastante bueno, de cómo las discográficas ante el cambio de industria y la amenaza de la piratería también aprovechan, digamos, para posicionarse en el mercado actual con sus arreglos y ventas de catálogo y propiedad sobre no ventas sino licenciamiento de catálogo a Spotify, porque obviamente
usar esos fonogramas, que Spotify pueda acceder a esos fonogramas, le interesa a ambas partes, digamos. Hoy en día Spotify ya está establecido, pero si mañana el dueño de los derechos de autor, que cada tanto se los van pasando entre grupos inversores, lo tuvo Paul McCartney, los tuvo Michael Jackson, ahora los tiene Apple Music, que se los van pasando, eh, obviamente hoy en día no tener el catálogo de los Beatles sería un gran problema para una plataforma de streaming, sea Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes o Tidal, la que sea, digamos, ese catálogo tiene un interés, entonces obviamente hay un acuerdo. Pero cuando se establecieron las plataformas de streaming, el documental de Spotify lo muestra bastante bien, digamos, bueno, las discográficas dijeron, está bien, vamos a apoyar esta idea, está buena, porque Spotify necesitaba el catálogo para ser conocido, pero necesitamos tener un poco de actividad y de porcentaje en los grupos, ¿no? Pero bueno, en el funcionamiento de Spotify. Pero bueno, eso lo dejamos para otra cuestión. Lo que sí voy es que, por ejemplo, un artista independiente, en términos de distribución, hoy la pregunta es, bueno, pero yo soy independiente, ¿cómo hago para que mi música suene en estas plataformas? Y bueno, hoy en día están las distribuidoras digitales, ¿bien? Que en vez de llevar con el camioncito la música de La Plata con todos los CD a Musimundo, lo que hacen es llevar la música desde el archivito de la compu del músico independiente a las plataformas de streaming. Se llaman distribuidoras digitales. ¿Cuáles son? DistroKid, CD Baby, OneRPM, todas las que puedan existir y encontrar. En Argentina había una que operaba con base en Miami, pero operaba y hacía cobrar en pesos, que es Submarino Atómico también. Cada una ofrece sus cuestiones, pero ahí está cerrada la distribución y ahí está, digamos, todo el proceso, ¿no? Industrial, digamos, la creación, la legalidad, el patentamiento, el registro de la propiedad intelectual, la comercialización, es decir, cómo se va comercializando y cómo se distribuye esa estrategia de comercialización, esos acuerdos comerciales, bueno, preventas pueden ser cómo se distribuyen en el resto del mercado. Y obviamente al final el contacto con el público, los pequeños vendedores, ¿bien? Los pequeños vendedores hoy en día también están medio camuflados en las listas de reproducción de Spotify. Funciona de otra forma, pero ahí generalmente cuando traspasamos de la industria mayor a la industria independiente no hay grandes diferencias. Obviamente lo que sí ayuda mucho es la comunicación, la publicidad, las estrategias de marketing, digamos, obviamente en ambas influyen y sobre todo en el punto final que es el contacto con el público, en la distribución y la publicidad. Pero bueno, básicamente quería hacer este video para hablar sobre estos agentes claves, hago un pequeño repasito al final, agentes claves que existen en la industria mayor, bien, y que en la industria independiente existen, pero no están todavía como muy desarrollados y son oportunidades interesantes para la industria independiente, sobre todo la Argentina. Repaso de nuevo el eslabón, tenemos 4 puntos, la parte de la creación, de la composición y la grabación de la obra, que ahí la figura interesante es el AIR, el Artisan Repertory, que es la persona que se encarga de conectar compositores entre sí para la producción de buenas obras, bien, esa figura es importante y está bueno que se empiece a desarrollar de manera consciente. Dentro del segundo punto, esto es lo que nos garantiza, digamos, el primer punto es la calidad de la obra, elevar la calidad de la materia prima, bien. En el segundo punto, la parte del asesor legal y alguien que nos saque las dudas sobre las sociedades de registro de propiedad intelectual, de derechos de autor, como SADAIC, etcétera, pero que básicamente lo que hace es hacer que esa producción esté en regla, bien, cumpla con las condiciones y las garantías para que pueda ser explotada económicamente a favor de sus dueños, los artistas independientes. Ahí, digamos, la figura del asesor legal es fundamental. Bien, ya les dejé esa página también, Sympathy for the Liar, que está bastante buena. Y en el tercer eslabón, digamos, una vez que ya está la obra producida, primer eslabón, segundo eslabón, la parte legal cubierta que permite la comercialización, viene el tercer eslabón que ya es la colocación de esa obra en la mayor cantidad de licenciamientos posibles, ya sea licenciamiento para que la toque otro artista, para que la toque Pepito, para que se ponga en una película, para que se ponga en un video, para que se ponga aquí, se escuche allá, para que lo que sea, ¿bien? Recordemos acá que los agentes fundamentales, digamos, son
los music supervisors, o sea, los supervisores de música, que generalmente están del lado de las producciones audiovisuales, son los encargados de recibir o de buscar justamente la canción que pueda andar perfecto para tal publicidad o para tal película, bien, pero también desde el lado de las industrias mayors es una persona, un administrador, digamos, de sincronizador, una persona que se encarga de ofrecerlas, bien. Después está los sellos discográficos que trabajan sobre los fonogramas, bien, sobre tratar de que esas canciones, digamos, también suenen en radio, se vendan, se descarguen, se compren, lo que sea, tratar de hacer de que el fonograma circule y genere regalías. Y están las publishing o las editoras que se encargan también de que el programa que se escuche, de que la obra se escuche y ande bien, o de que no sé, que la interprete otro artista, pero también cobrar los derechos de interpretación. Bien, el feliz cumpleaños tocado por Ricky Martin, imagínense, no sé, cuestiones así que permitan explotar eso y el manejo de catálogos por ambas, bien, tanto en catálogos de obras como de fonogramas, es decir, que los catálogos se puedan comercializar entre sellos, se puedan comercializar entre grupos independientes y también el manejo del back catalog de los catálogos más antiguos, anteriores a 5 o 10 años. Bien. Y por último, en el quinto eslabón, después de la comercialización o de los acuerdos comerciales, es, bueno, cómo garantizamos que, que ese fonograma, que esas obras lleguen de manera rápida y fantástica y súper accesible y sin errores de la mejor calidad al consumidor final o al último punto de venta, ¿bien? Pero más que nada acá no hay tantas dificultades, lo que sí hay muchas dificultades son en los dos eslabones del medio, ¿bien? En la falta de asesoramiento legal, el patentamiento, el registro y en la falta de comercialización de los fonogramas y las obras, ¿bien? Como que hace falta ahí dos cosas importantes. Y obviamente, mientras más podamos mejorar la calidad de la obra a través de personas que pongan en contacto entre sí a autores y compositores e intérpretes, buenísimo, con estudios de grabación también buenísimo porque eleva la calidad del producto, digamos, pero después tiene que cumplir con los 4 puntos. Así que bueno, seguramente después haremos un video un poquito más interesante sobre cada eslabón en puntual, pero básicamente este era el video para hacer una comparación entre la industria mayor y la industria independiente y los desafíos, problemáticas y oportunidades que ésta puede presentar y a mejorar sobre todo en bastantes oportunidades. Les mando un saludo grande.